Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Transitamos la semana con un nuevo paro general. Los sindicatos peronistas, es sabido, le tienen menos paciencia a los gobiernos no peronistas, más allá de que la situación económica es crítica y que hasta ahora, dicho en criollo, el gobierno nacional no da pie con bola en materia económica. Interesante lo que tiene que ver con datos de una encuesta que realizó la consultora D'Alessio Irol Berenstein. El 53% se expresó en contra de la medida de fuerza convocada por la CGT. El 17% cree que hay una intención sindical de mantener el liderazgo y solo el 15% apuesta que se trata de una defensa genuina de los derechos de los trabajadores. Y aquí, entre quienes convocaron al paro, están los que impulsan un reclamo genuino, más allá de los métodos o de los medios, están quienes fueron parte del problema, quienes buscan escaparle a la cárcel, un variado conjunto de actores. Algunas propuestas o comentarios preocupantes en términos de desestabilización. Bueno, por ejemplo, Pablo Micheli, de la CTA, o se cae este modelo o estos tipos dejan el gobierno. Sin plan B no va a haber tregua, pareciera una amenaza. Ahora, no todos han sido tan exaltados. Daer, por ejemplo, Rodolfo Daer, dijo que el gobierno tiene mandato hasta 2019. Algunas notas de color, trascendió en las redes sociales una foto de un suculento asado de los muchachos del sindicato en Añelo que parece que no están pasando demasiado hambre. Nota de color. Anticipo de temas para el programa de hoy. Vamos a hablar de la seguridad y la protección de los activos, especialmente enfocado este tema a la industria del sector oil and gas, con el director de la consultora Acrux Security. También la oil and gas, que se va a desarrollar la semana próxima, del 3 al 5 de octubre, en la ciudad de Neuquén, el evento más convocante del sector. Mi editorial, entre otros temas, sobre algunos indicadores de actividad económica en Neuquén. Y comenzamos con el análisis económico, junto al licenciado Diego Penisotto, es economista, editor del suplemento de economía del diario Río Negro. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Gracias por invitarme. También profesor de economía. Así es, y de historia. Bien, recordame en qué... En la Universidad de Flores. Perfecto. Diego, bueno, ¿cómo estás viendo la situación económica, comenzando por lo más coyuntural, la renuncia del presidente del Banco Central, el acuerdo con el Fondo Monetario? Bueno, la verdad, lo de Caputo se sabía desde la semana pasada. No hay que ser demasiado avesado para darse cuenta. Básicamente hay muchas diferencias entre la visión de Caputo y la visión del Fondo Monetario respecto a la política monetaria. De hecho, Caputo había desatendido algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario en términos de venta de reservas para contener el tipo de cambio, etcétera, con lo cual se sabía que el fondo no estaba muy de acuerdo con la permanencia de Caputo en el cargo. En pocas palabras, el Fondo Monetario pidió la cabeza de Caputo para poder cerrar el acuerdo. No es casual que apenas horas después de la salida de Caputo se anuncia que está por cerrarse el nuevo acuerdo con el fondo, con lo cual es evidente que el fondo pidió como una condición para cerrar el nuevo acuerdo que Caputo no estuviera más. Y la designación de Sandleris también es toda otra señal de que el Fondo Monetario tuvo que ver, porque Sandleris fue quien estuvo a cargo de las negociaciones con el Fondo Monetario en los últimos meses, con lo cual lo que ha sucedido es que al frente del Banco Central queda alguien de íntima confianza del Fondo Monetario Internacional como garantía de que
la política monetaria va a estar a tono con el acuerdo que se cierre en estas horas, ¿no? Con lo cual no hay mucho más para decir, digamos. Claro. Ahí hay un punto referido a la política cambiaria también. Bueno, la verdad, uno mira los libros y la historia argentina y lo que pide el Fondo Monetario es un tipo de cambio de equilibrio. O sea, el Fondo Monetario no está demasiado preocupado por la cuestión social en Argentina. Lo que busca son los equilibrios macroeconómicos y en todo caso lo que quiere es un dólar con precio de equilibrio vía demanda y eso nadie sabe qué precio tiene. Tampoco le preocupa demasiado al fondo. El fondo lo que quiere es que las reservas no se utilicen para contener el tipo de cambio, claro, es decir, que la plata que venga del fondo quede guardada en el Banco Central y no se utilice para atender el mercado. Pero obviamente eso no contempla la variable política y la cuestión social en Argentina, que está muy complicada, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo diría, los primeros que nos tendríamos que ocupar y preocupar de la situación económico-social somos nosotros, ¿no? Claro, el no problema... pretendamos que de afuera nos vengan a... Claro, el problema es que, bueno, yo te escuchaba recién acerca del paro, ¿no? Lo último que falta ahora es que la culpa de todo lo que está sucediendo la tengan los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores en definitiva están defendiendo, tratando de poder sostener el valor de su poder adquisitivo y nada más, cuando hace 2 años y medio que el gobierno viene errando sistemáticamente y terminamos en el Fondo Monetario, como dijo alguno de los economistas más importantes, como yéndonos a la B, ¿no? Digo, estamos en una situación muy complicada y en definitiva hace 2 años tendríamos que habernos empezado a ocupar de la cuestión social, ¿no? No sí, ahora que estamos con el fondo y con el mercado cambiario en llamas, ¿no? Porque evidentemente estamos en una situación muy delicada y es muy difícil tomar medidas que sean significativas sin que eso implique un alto precio para alguna de los actores de la economía, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo no hablé de los trabajadores, yo hablé de la dirigencia sindical que en una buena parte está compuesta por millonarios versus trabajadores que están afectados por la inflación. En todo caso, el problema es la representatividad de los dirigentes, en todo caso, pero lo que pasa es que en un momento como este, los trabajadores no tienen otros representantes. Así como el presidente tiene mandato hasta 2019, los dirigentes sindicales también tienen mandato, ¿no? En todo caso, en unas próximas elecciones sindicales habrá que cambiar los dirigentes, por lo pronto los dirigentes que hay son estos. Sí. ¿Quién va a conducir el reclamo de los trabajadores si no los dirigentes que están electos? Sí. O resulta que los dirigentes sindicales sí se pueden sacar y poner. Sí. No, yo diría que habría que cambiar el esquema sindical. La democracia funciona en todos los estratos, ¿no? Sí, sí. Bueno, la democracia son los representantes que hay. Sí, sí. La democracia si a alguien no le gustan los representantes sindicales que hay, habrá que elegir otro. Si a alguien no le gusta el presidente que hay, habrá que elegir otro, respetando las instituciones, sí, como corresponde, ¿no? No, en relación al tema sindical, mi cuestionamiento es al esquema sindical. Bueno, que es un esquema también podríamos discutir el esquema de las instituciones democráticas, entonces, y por qué un presidente tan cuestionado y con tanta dificultad para gestionar la economía puede seguir hasta el fin de su mandato y no, como en otros países, con un voto de confianza, sencillamente ser removido. Bueno, modifiquemos la Constitución Nacional, ¿no? Por lo pronto, hoy tenemos este presidente y estos representantes sindicales. Y lo que hay que hacer es encontrar una solución, ¿no? Sí, sí, que hasta ahora no se encuentra. Es evidente. De ninguno de los dos cuestionar porque los muchachos de petróleo comieron un asado. Digo, los petroleros sí, bueno, son del estrato salarial, digamos, son los de la punta, ¿no? Son los que más salario tienen. Tampoco nos vamos a poner a discutir si está bien o está mal. Pero evidentemente la situación salarial es mucho más grave que un asado de los muchachos de Peñaniello, ¿no? Desconocer eso, la verdad es... La cuestión de fondo, Diego, es que refleja que hay sindicatos que no están atravesando un problema y que igual se adhirieron al paro. Sí, ¿no? Sí, que además el paro nunca fue una solución. Un paro general sabemos que siempre... En línea general en Neuquén tiene una burbuja, ¿no? Porque Neuquén no está viviendo la situación delicada y tensa que se vive en otros puntos del país, gracias a Vaca Muerta, porque Vaca Muerta derrama riqueza sobre todos los sectores, pero la verdad, meternos en la burbuja y pensar que en el resto del país no pasa nada es un poco desconocer la realidad, ¿no? En Neuquén tenemos ese problema. Sí. No cansamos a palpar la crisis que se vive en el resto del país, pero basta con ir a La Pampa o a Mendoza o a Córdoba y la verdad que está todo bastante complicado, ¿no? No, por eso, reconociendo el problema, yo dije que el gobierno no daba pie con bola en materia económica. Bueno, el problema del gobierno, la verdad, uno, yendo un poco más a lo profundo, es que en estos años ha apostado por algo que los economistas venimos señalando desde el principio, ¿no? Uno señalaba esto en el año 2015 y a uno le decían que era kirchnerista, ¿no? Pero en definitiva se sabía que esto iba a fracasar, porque está claro que uno no puede tener una política fiscal laxa como tuvo este gobierno, junto con una política monetaria dura como tuvo este gobierno, con los errores que además se cometieron. En términos de gasto no se modificó absolutamente nada, sino que
creció el gasto Sí, sí. respecto al gobierno anterior. Coincido. Ahora resulta que reducen los ministerios, pero en su momento Macri los incrementó la cantidad de ministerios respecto al gobierno anterior. Sí, tal cual. Y quitó en todo caso militantes de la Cámpora y puso militantes del PRO con todo el ejército de trolls de Marcos Peña que todos conocemos, etcétera, y eso es gasto también. Sí, sin duda. Acompañado con eso, metas de inflación que han fracasado en todo el mundo, que no existen, al menos de la manera que el gobierno las intentó plasmar en Argentina, con esta visión monetarista que además desconoce que la inflación es un fenómeno multicausal. Está probadísimo, ha quedado probado ahora, que la inflación no es solamente monetaria, ¿no? Que hay otros resortes que actúan en la formación de precios, ¿no? Entonces, si vos calzás una meta del 15 y te equivocás y la inflación es del 25, evidentemente el año que viene los actores van a calcular tu error. Está bien, entonces, digo, pero... evidentemente cuando vos calzas una meta del 10, la inflación va a ser del 20, ¿no? Está bien, bueno, y aparte la cuestión cambiaria, ¿no? Claro, pero no hablemos de monetarismo cuando el ritmo de emisión que ha mantenido este gobierno es del 35% Es que ahí anual. está efectivamente el problema. Porque... O sea, te escucha Milton Friedman si se levanta de la tumba y te pega. No, porque yo lo que digo es que la inflación no tiene una única causa. Para mí sí. Como dice Milton Friedman. Vale. Ha quedado probado que no. En este contexto ha quedado probado que no. Bueno. Porque la inflación ha sido mayor a la emisión monetaria de los últimos años. Cuando uno ve la serie, la inflación, por ejemplo, en el año 2017 fue del 20, la emisión fue del 20 y la inflación fue del 25. Bueno, vos conocés el efecto multiplicador. Por supuesto, pero voy a este punto. Porque lo que se criticaba del gobierno anterior, ¿qué era? Que había alto déficit fiscal y eso se financiaba con emisión monetaria. Sí. Este gobierno mantuvo el déficit fiscal. Sí. Y no solamente lo inflació con emisión monetaria, sino que con inflación monetaria, emisión monetaria indirecta, porque es la emisión monetaria que viene producto de la toma de deuda para financiar el déficit, sí, con lo cual, coincido. Digo, nosotros no tenemos fábrica de dólares, tenemos fábrica de pesos. Sí, desgraciadamente, diría, ¿no? Yo, si vos me das a elegir, prefiero endeudarme en pesos. Preguntale a alguien hoy si prefiere endeudarse en pesos o en dólares. Sí. ¿Qué te va a decir? Ahora, esto ya se sabía en 2015. Entonces, el problema en todo caso es que este gobierno siguió haciendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero además siguió haciendo lo mismo, pidiéndole prestado al exterior. Coincido. Ahí estamos de acuerdo. Con lo cual, yo creo que cuando se cuantifiquen los daños de la crisis que estamos viviendo hoy, no ha habido gobierno en la historia argentina que deje lo que va a dejar este gobierno. Porque ya la deuda que ha tomado este gobierno es mayor a la que tomó la dictadura y es mayor a la que tomó el menemismo. 150.000 millones de dólares, sin contar lo que estamos viviendo ahora con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. O sea, uno habla de miles de millones hoy como si fueran caramelos, ¿no? Pero no se da cuenta del efecto que eso va a tener. Digo, por dar un ejemplo, Rusia gastó para hacer el Mundial de este año 10.000 millones de dólares. Nosotros hemos quemado 30.000 millones en 4 meses solamente para evitar que el dólar suba, y el dólar subió de 20 a 40, ¿no? O sea, no hay forma de, no hay parangón. ¿Qué habría que hacer concretamente? ¿Alguna de las medidas que habría que tomar para dar respuesta a estos problemas? Bueno, mira, ya lo hemos hablado. Yo coincido en el diagnóstico. Ya lo hemos hablado en este programa. Bueno, yo recuerdo un programa en marzo con Pablo Guido acá, hablando de la apertura económica. Sí. Y en ese momento, todavía el dólar estaba 17, 18 o 19, yo les anticipaba, les decía, esto va a quebrar, porque acá faltan dólares. Sí, había un atraso cambiario. Dólares, ¿no? Sí. Yo recuerdo los funcionarios. Pero eso también, pero eso es consecuencia. Argentina lo que necesita hacer hacia adelante es conseguir dólares. Te digo más, porque habitualmente los economistas dicen que el problema, que todos los problemas se resumen en el déficit fiscal. Disculpame. El déficit fiscal es una parte del problema. No vamos a desconocer que Argentina tiene un Estado grande y deficitario. Esa es la causa pero del déficit. Todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Sí, bueno, hay que el ver punto los es cómo niveles, se financia el déficit fiscal. Bien, pero hay que ver los niveles de déficit, el nivel de inflación. Una cosa es tener déficit con una inflación del 3% anual y otra tener con 30% por supuesto. anual y una historia de defaults. Yo te anticipo esto, grábenlo, por favor. Sí, queda grabado. Hoy es 27 de septiembre. Queda en YouTube, queda en las redes. El programa de déficit cero que acaba de anunciar el gobierno va a fracasar. Ajá, bueno. Porque ya fracasó esto, ya está aprobado. ¿Sabes por qué? Porque no está acompañado de un programa estructural que permita a la Argentina generar las divisas que necesita. O sea, vos sos partidario de una reforma del Estado, de ajustar el tamaño del sector público. Yo creo que el gasto evidentemente hay que reducirlo. Bueno. El problema es cómo. Evidentemente hay ineficiencias, evidentemente hay
situaciones que se pueden atender. Ineficiencia por ser suave. Pero ¿no? decirlo así como una premisa, el Estado es ineficiente, No, es un error. hay áreas de de repente ineficiencia. nos quedamos sin Ministerio de Salud, ¿no? Hace un par de meses estábamos discutiendo el aborto, que no estaba pautado el gasto para eso, y resulta que ahora no tenemos Ministerio de Salud. Está bien, ¿no? hay áreas. Entonces, la verdad, discutir eso. ¿Coincidís en que sobran empleados públicos? Lo que yo tengo. Pero espera, discúlpame, ¿coincidís que sobran empleados públicos? Yo no sé si sobran. Bueno, sí sobran. Bueno, eso es un juicio, eso es un juicio de valor. No, están los Evidentemente datos, el Estado es grande. Están los datos. Evidentemente el Estado es grande, pero déjame contarte lo que yo creo que tiene que suceder para que Argentina logre crecer. Argentina tiene que lograr generar dólares. Sí. Eso es lo que yo te decía en marzo. Sí. Pablo me hablaba del carrito del supermercado. Argentina tiene que lograr generar dólares. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Había una parte del problema que era el atraso cambiario. Dólares que vengan a invertir. No, a financiar Argentina el tiene que déficit. generar dólares. Olvidémonos de esto de la exportar. magia de las inversiones que iban a llover, que nunca llegaron. Porque es una mentira. Está bien. Vinieron a invertir en finanzas, hicieron su ganancia y se van. Sí, pero hace falta Nosotros inversiones tenemos que productivas, ¿o no? Generar dólares nosotros. Sí, perfecto. Hay una parte del problema que era el atraso cambiario. Sí. Ya se solucionó. En gran parte ya se solucionó por las malas, pero se solucionó. Con esta presión tributaria. Hoy tenés un dólar mucho más competitivo. Sí, pero con esta presión tributaria no somos competitivos. Eso implica lo siguiente. Implica que las exportaciones tienen un mejor panorama y que las importaciones van a ser más difíciles de concretar. Sí, pero vos sabés que el tipo de cambio es una variable. Por eso, competitividad no es la única. es una parte del problema. Sí. Ya la tenés solucionada. Lo que necesitamos ahora es generar condiciones para que sea conveniente exportar y que el sector más dinámico de Argentina, que es el campo, logre volver a ponerse en un lugar de competitividad a nivel internacional. ¿A vos te parece casualidad? El campo es el sector más competitivo. ¿A vos te parece casualidad de que la primera medida que pide el Fondo Monetario Internacional es que se repongan las retenciones a la exportación de grano? Capaz que el fondo tendría... Muy mala decisión. Capaz que el fondo tendría que aclarar si es kirchnerista. Muy mala Resulta decisión. que el Fondo Monetario es kirchnerista. Mira, al fondo... O capaz que no echemos hacía la culpa. falta desmantelar de semejante forma y de financiar de semejante forma al Estado. Porque el déficit fiscal... Más financiamiento al Estado con todo lo que le saca el sector privado. El déficit puede solucionarse achicando gasto o incrementando ingresos. Ya no hay más si margen. vos pretendés bajar el déficit quitando ingresos, evidentemente es muy difícil, ¿no? Con esta presión tributaria yo creo que es lo primero que pidió el Fondo Monetario. Sí, por eso al fondo le interesa que cierre las cuentas. Estamos discutiendo proteccionismo versus libre comercio, cuando el mundo es proteccionista, porque las dos potencias más importantes del mundo hoy están en una guerra comercial imposible. Bueno, con los problemas que va a generar. Por supuesto, pero en ese contexto, que nosotros seamos un país que pretende ser abierto indiscriminadamente, es suicida. No es indiscriminado. Es suicida, Daniel. Sí. Es Hay que suicida. generar las condiciones. Hay que contextualizar la teoría económica y ayornarla a la realidad del país. Acá nos están pidiendo que cerremos. Muy Entonces, interesante el intercambio de ideas. Básicamente necesitamos generar divisas, Daniel. Necesitamos revisar la apertura de capitales. Coincido. Los controles de capitales que se desmantelaron por completo. El tema, bueno. Y generar una política comercial consciente. La Argentina tiene una historia de controles, digo. No, Parte del problema. Ni un extremo ni el otro. Bueno. Ayornado a la realidad. Lo dejamos acá, como decía un periodista. Para la próxima. Gracias por tu participación. No, por favor. Pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de seguridad patrimonial y protección de activos, fundamentalmente enfocado en el sector oil and gas. Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.
La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.